Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar el filtro de aire. Es una operación muy sencilla. Como herramientas vamos a necesitar una llave de Caraca con un prolongador y un dado hexagonal de 8 milímetros o un destornillador de cruz. Yo prefiero con un dado hexagonal porque estropea menos la cabeza de los tornillos. También necesitaremos una aspiradora o un compresor. Aflojamos los 4 tornillos de la tapa del filtro. Aquí está nuestro filtro. Está hecho de material de fibra plegado en acordeón. Mi filtro está muy limpio porque tiene pocos kilómetros, así que no lo voy a limpiar. Va colocado así. El aire fresco entra así, llega por debajo del filtro y pasa por el filtro antes de subir al conducto de admisión. La cara sucia es esa. Con una aspiradora se puede aspirar esta cara suavemente con un cepillo para no estropear las fibras. Se puede soplar aire con un compresor desde la otra cara, pero desde lejos porque se podría rajar el filtro. Siempre es preferible aspirar que soplar. Es un procedimiento más controlado porque aspirando se sabe dónde termina la suciedad. No se debe limpiar en agua o con algún producto porque se dañan las fibras e incluso se puede rajar el filtro. Y no hay que tener ninguna duda, si hay un solo agujero, el polvo pasará por él. El hecho de limpiar el filtro no mejorará mucho su rendimiento, ya que lo que más tapa el filtro son pequeñas partículas atrapadas en las fibras del filtro. La aspiradora no sacará estas partículas. Se debe aspirar la suciedad del fondo de la caja del filtro antes de poner el filtro nuevo. Ponemos el filtro nuevo en el mismo sentido. No hay parte adelante o atrás. Se puede poner así o así. Volvemos a cerrar la tapa. Y ponemos los tornillos sin apretarlos demasiado fuerte. Y listo, muy sencillo. En el manual de mantenimiento dicen de cambiar el filtro cada 45.000 kilómetros. Eso es el periodo máximo para cambiarlo, incluso si se ve limpio. Dicen también que en caso de encontrarse en un ambiente con mucho polvo, hay que verificarlo cada 7.500 kilómetros y cambiarlo si está sucio. Yo creo que se puede verificar y limpiar cada 5.000 kilómetros y cambiar cada 20.000 kilómetros o antes si está sucio. Después de algunos años en el coche, sufriendo el frío, el calor, la humedad, el filtro se estropea. Entonces creo que cada 2 o 3 años se puede cambiar incluso si no tiene muchos kilómetros. Es un elemento del cual depende mucho el desempeño correcto del motor. Un filtro en buen estado nos garantiza un consumo bajo y una plena potencia. Los filtros de papel o de fibra son lo mejor. Barato, sencillo de mantener y muy eficiente en cuanto al filtrado. Hay que elegir una buena marca, ya que los materiales serán de mejor calidad. Los filtros de tipo K y N piden mantenimiento porque como van con aceite, se ensucian rápidamente. El mantenimiento es fastidioso. Limpieza con un producto especial, secado, lubricación con un aceite especial. Si se pone demasiado aceite, el motor se tragará el aceite y todos los sensores que se encuentran en el camino también son caros a la compra y caros de mantener. Puede que permitan ganar un 2% de potencia, lo que en nuestro matiz corresponde a un poco más de un caballo, pero eso solo con el filtro nuevo, claro.
Son catastróficos al nivel de filtrado, dejan pasar las partículas pequeñas. Lo mejor es usar un buen filtro de papel o de fibra y cambiarlo cuando está sucio. Las referencias de General Motors son las siguientes. Podéis usar una de esas referencias para buscar un modelo de filtro adecuado. Os pongo algunos ejemplos de marca y modelo. En teoría, en cuanto más pliegues, más flujo de aire permite el filtro, porque tiene más superficie de filtrado. Luego habría que conocer la calidad de la fibra, entonces no nos garantiza un mejor filtro. La marca Wix es de las mejores, las demás no son malas tampoco. Y os dejo las dimensiones aproximadas del filtro. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.